Buenos días. Continuamos con el estudio de las propiedades coligativas de las soluciones. Este video se denomina parte 2, en donde abordaremos la propiedad coligativa denominada disminución del punto de congelación o descenso crioscópico. Bienvenidos. Como su palabra lo indica, sugiere una disminución y una disminución con este prefijo crío, pues será una disminución en frío, lo que ya nos conlleva a pensar en el punto de congelación de la solución. Recordemos bien en nuestro tema de calor y termoquímica que los cambios de estados están asociados a variaciones en propiedades termodinámicas como la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. La fusión, si nos movemos en el sentido de izquierda a derecha, es un proceso en equilibrio que tiene signo positivo para la entalpía, ya que demanda la inversión energética para poder transformar moléculas en el estado sólido en moléculas en el estado líquido. Y la otra propiedad de entropía tiene signo positivo también debido a que hay un aumento en el número de microestados después de que ocurre la fusión del hielo. Pero en el sentido contrario, recuerden que se invierten los signos. Tendríamos entonces un proceso de carácter exotérmico que corresponde pues al cambio de estado de líquido a sólido. Hay una liberación de energía. ¿A quién? Al entorno. Y vemos una disminución en la entropía, ya que hay una restricción en la movilidad de las partículas, añadiéndoles unas posiciones fijas que conlleva pues a un mayor ordenamiento de la estructura. En conclusión, la congelación implica una transición de un estado desordenado a un estado más ordenado. Y para que este proceso, ¿cuál? La congelación pueda ocurrir, pues el sistema debería o debe liberar energía al entorno. Dentro de la descripción de este video encontrarán la dirección que estoy señalando en la parte inferior izquierda, ya que es un video que será de gran interés, nos ayudará a comprender este tema del descenso crioscópico. Como propiedad coligativa se ha encontrado que cuando se agrega un soluto a un solvente y que este soluto es de naturaleza no volátil, hay una disminución en el punto de congelación del solvente con respecto al valor cuando él estaba en estado puro. Para aquellos que viven en países en donde hay estaciones y sobre todo donde se vive un crudo invierno, esta foto debe ser algo muy familiar para ellos. O si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a un lugar así por vacaciones. Estos carros lo que hacen es ir lanzando una mezcla de agua y sales en las masas de hielo recién formados para evitar que se formen capas de hielo sobre las vías de amplio uso, por ejemplo aquí las carreteras, ya que ustedes saben que el coeficiente de fricción del hielo es diferente al coeficiente de fricción del concreto limpio o el agua, o cuando hay una película de agua líquida sobre el concreto. Para comprender un poco más la parte molecular de esta propiedad llamada descenso crioscópico o disminución en el punto de congelación de una solución, traje a colación el ejemplo que les estaba mencionando sobre el tratamiento de las vías en los inviernos crudos en países que tienen esta estación. Cuando les comentaba que estos camiones o carros o tractores pasan por las vías lanzando una mezcla de agua y sales, las sales en inglés se conocen como rock salt, que constituye una mezcla de sales no necesariamente constituidas por cloruro de sodio, sino de hecho en su gran mayoría es cloruro de sodio, pero trae otras impurezas, otro tipo de sales, cloruros de calcio, magnesio, algunos otros minerales, porque son extraídas directamente de los yacimientos naturales. Esto trae ciertas ventajas porque no es solamente cloruro de sodio puro, sino pues otro tipo de elementos que vendrían a constituir lo que se llamarían solutos.
Estas sales en mezcla se agregan al hielo que se encuentra en las vías, pero esto no se hace directamente, ¿vale? Aquí traigo a colación una foto en donde está en el depósito del tractor o del camión la solución, aquí dice salt solution, una solución salina o también se llama brine solution y es un agente anti congelante, por decirlo de alguna manera, o antihielo y se lanza poco a poco así. No es solamente la sal sólida, sino se prefiere tener unas soluciones preparadas dependiendo del grado que se requiere para disminuir el punto de congelación. Habrá determinada concentración, vienen al 20%, 30%, masa a masa. Pero ¿por qué tiene que ser en solución? Resulta que si se quiere tener el efecto deseado sobre las vías para que no se generen esas capas de hielo congelado, ¿sí? O sea, hielo, bueno, yo sé que ya está congelado, hay que considerar que en algún punto en el día empezará ese hielo a fundirse y vamos a tener una pequeña o un film capa, una película muy delgada de agua líquida que está en equilibrio con la fase sólida. Recordemos que durante la fusión coexisten tanto la fase sólida como la fase líquida en un mismo espacio, en el mismo tiempo, porque estamos hablando de un proceso que está en equilibrio. Tiene que estar presente esta delgada capa de agua líquida para que al agregarle estas sales, pues las sales puedan disolverse en esta región, en esa porción de agua líquida y generar el efecto deseado. Recordemos que, eso es en su química inorgánica, durante la congelación, el agua, al acercarse con las moléculas vecinas y encontrar una restricción en la movilidad debido a la disminución en la energía cinética de cada una de las moléculas, pues potenciará esa intensidad de los enlaces por puente de hidrógeno y adquirirá una configuración estructural de largo alcance o de ordenamiento a largo alcance que constituyen todas las estructuras cristalinas del hielo. Recuerden que son bastante complejas, son más de 7 estructuras, en las cuales cabe resaltar que quedan unos espacios vacíos con forma hexagonal, que son los que explican por qué el agua en el estado sólido tiene mayor volumen que en el estado líquido. Entonces, recordemos este fenómeno para que el agua se congele, adquiera una estructura cristalina de gran ordenamiento. Pero cuando se incluye un soluto, las moléculas y empieza a bajar la temperatura, pues las moléculas se acercan, hablo de las moléculas de agua, se acercan para empezar a generar estos enlaces por puentes de hidrógeno, pero ellos se verán afectados por la presencia de algún soluto. Ya no va a ser tan fácil, por decirlo de alguna manera, congelar, requiriendo entonces que haya una mayor disminución en la temperatura del sistema para que puedan reorganizarse las moléculas, tanto de soluto como de solvente, en un arreglo tridimensional cristalino. ¿Esto en qué se va a traducir de manera macroscópica? Pues que debe invertirse, digamos, o debe requerirse disminuir más la temperatura para poder congelar el agua, pero es que ahora no es agua solita, agua acompañada por un soluto. Esta foto me pareció interesante para demostrar cómo queda el suelo, o la vía, cuando se hace un tratamiento agregando agua sal. Bueno, la gente considera que solamente sales, pero debe tener una pequeña cantidad de agua para que ocurra el fenómeno que les expliqué previamente. Y cuando no se trata. Pensemos que si se lanza una gran cantidad de sales, o sea, realmente es una solución sobresaturada en sales, tiene muy poca agua, en donde ya se encuentra agua en estado sólido. ¿Qué debe empezar a ocurrir? Pues si se lanza primero esta solución, recordemos que esta solución va a estar a una mayor temperatura que la del hielo y ahí va a haber un flujo de energía. Parte de este hielo va a empezar a fundirse ya que recibe la energía que le proporciona la mezcla salina, ¿sí? Y
Cuando se funde esta muestra de hielo, pues ¿qué va a empezar a ocurrir? Todas las partículas de los solutos van a empezar a difundirse y disolverse en el resto del hielo. O sea que vamos a tener una solución salina menos concentrada, ya por efecto pues de la fusión del agua que estaba antes como hielo. Y luego tendrá que volver a comenzar el proceso de congelación. La gente lo que piensa es que aquí hay un proceso es de fusión, pero pensemos en términos químicos y físico-químicos que lo que se está alterando no es la fusión, sino la congelación, ¿sí? Freezing depression, así se llama en inglés. Entonces, ya vamos a alterar ahora la posibilidad que tiene el sistema nuevamente para congelarse. Va a requerir una temperatura inferior para generar nuevamente estas estructuras de hielo. Algo que cabe anotar es que este proceso que se crea o que se realiza en los países que tienen invierno no es completa, o sea, no es viable realizarlo ya sobre el hielo, ¿sí? Cuando la temperatura está muy por debajo del punto de congelación. ¿A qué me refiero? Este proceso de agregar la mezcla agua-sal tiene sentido cuando la temperatura ambiente pues está muy cercana a los 0 °C. Pero si, por ejemplo, la temperatura ambiente está ya a -15, -20 °C y le agregamos sal, pues ahí no va a ocurrir fusión. Recuerden que ya el proceso ahí es irreversible. Ahí ya no podría ocurrir. Entonces toca tener cuidado con las condiciones de adición de la sal. Tiene que estar muy cercano a una temperatura em, pues normal de congelación y de fusión del agua. Pero ya si se está por muy debajo del punto de congelación del agua, pues no podemos tener este proceso de ¿qué? De fusión y luego recongelación o recongelamiento. Eso no va a ocurrir porque pues termodinámicamente no está favorecido. Esto es algo que tienen muy presente los gobiernos cuando envían sus camiones con estas sustancias para ir limpiando, por decirlo de alguna manera, las vías y evitando que se congelen las carreteras. ¿Qué problemas trae? Por eso les dejaba el link del video anterior. Pues que la sal no se va a desaparecer, la materia no se crea ni se destruye. Puede fundirse el agua ya cuando cambien de estación, pero la sal que quedaba digamos, sobre las vías, pues va a ir ¿qué? Fluyendo o va a ir percolando hacia el suelo y va a aumentar la salinidad del suelo, va a aumentar la salinidad si hay alguna fuente de agua hídrica cercana, va a matar microbiota. Entonces también hay un fuerte movimiento ambiental en contra de estos tratamientos anti-freezing de las vías. ¿Por qué un químico farmacéutico ve el tema de propiedades coligativas y específicamente el tema de descenso crioscópico? Aquí encontré una imagen que me pareció muy llamativa sobre la congelación de un polímero. En términos biológicos, o más bien aterrizando eso al campo farmacéutico, un polímero sería una macromolécula. Pensemos, por ejemplo, en proteínas o en polisacáridos. Los polisacáridos se utilizan mucho como agentes viscosantes, ¿sí? Excipientes, entonces por eso me parece pertinente traerlo aquí como modo de ejemplo. Si tengo una mezcla, vamos a movernos de izquierda a derecha. Les pido el favor que sigan la dirección del láser. Si tenemos una solución de agua y partículas, micropartículas, para garantizar como que hay una homogeneidad en el sistema, micro o nanopartículas de un polímero, pues en principio vamos a ver una única fase, pero si vamos a ir disminuyendo la temperatura, o sea, vamos a hacer el proceso de congelación, dice freezing, pues ¿qué va a ocurrir? Las moléculas de agua van a empezar a aglutinarse, pues eso no se llama aglutinarse, a juntarse unas con otras y empezar a generar el primer cristal o el primer grano, o en inglés se dice el seed, ¿sí? El primer núcleo, sitio de nucleación, donde comenzarán a crecer los cristales de hielo, ice crystals. Y las partículas en azul oscuro, un poco más grandes, recuerden que constituyen las partículas o las nanopartículas o las micropartículas del soluto.
Si seguimos bajando la temperatura, pues el proceso de nucleación sigue su curso y va a ir aumentando en tamaño cada uno de los cristales de hielo. Aquí me gusta este diagrama porque algunos sí tienen la forma hexagonal, que ustedes por su química inorgánica saben que es la que se ha encontrado por estudios de microscopía para el agua sólida, pero también van a haber algunas alteraciones en esas microestructuras del hielo debido a la restricción que generan o al impedimento estérico, un poco retomando el lenguaje de orgánica, al impedimento estérico que le darán las partículas de soluto que todavía no han empezado a congelar. Si seguimos bajando la temperatura, encontraremos entonces lo que se llaman dominios o regiones interfásicas delimitadas y muy marcadas de lo que sería un gran large crystal of ice, un gran cristal de hielo. Y aquí adornando, rodeando, estarán las partículas del soluto que, pues en teoría, al final terminarían como una matriz congelada. Pero pensemos que este polímero fuese una enzima. Las enzimas son proteínas. Pensemos, por ejemplo, en que fuera insulina. Insulina. Entonces, si vamos a congelar una muestra que contiene insulina y hay una mínima cantidad de agua, pues por la disminución, por el freezing, pues va a ocurrir que se van a generar grandes cristales de hielo alrededor de las partículas de la enzima, de la insulina. Y estas partículas de hielo tienen una geometría definida y pueden empezar a romper o empezar a dañar o empezar a desnaturalizar la enzima, porque las enzimas tienen una temperatura óptima de funcionamiento. Entonces hay que revisar si realmente para la insulina se puede hacer un proceso de congelación. Ahora adicional, pensemos que ya tengo un medicamento guardado en congelación y ahora debo regresarlo a la forma adecuada para poderlo administrar en un cuerpo que se encuentra a 37 grados Celsius. Yo creo que es obvio que no podemos aplicarlo directamente conforme sale de la nevera o bueno, del equipo de refrigeración. Entonces, tendremos que ir en el proceso inverso. Tendremos que ir calentando, descongelando la muestra. ¿Será que el proceso de descongelación o descongelamiento, perdón, lo puedo hacer rápidamente? ¿Será que si descongelo el hielo, estas estructuras, muy rápido, estas estructuras no me alterarán las vecinas? Entonces, esto, por ejemplo, explica el amplio uso que tiene en el ámbito farmacéutico del liofilizador, equipo del cual yo ya les había hablado en nuestras clases presenciales. Espero que, si no lo recuerdan, busquen un videito en YouTube o alguna lectura que les permita recordar cómo funciona un liofilizador. Como tarea, me gustaría que consultaran cuáles son las temperaturas de refrigeración y congelación en farmacia. ¿Será que estas temperaturas de refrigeración y congelación me permiten hacer alguna clasificación de los productos farmacéuticos? No lo sé. Es una tarea de consulta. Muy bien, continuemos. Aquí aprecian una sección, no, de hecho no es una sección, es un diagrama de fases. Yo no sé por qué ustedes lo están llamando diagrama de estado. Esto no es un diagrama de estado, es un diagrama de fases. Miren, recuerden que están dividiendo la fase sólida, la fase líquida y la fase de vapor. Y si tiene una pendiente negativa entre esta interfase o esta línea divisoria entre la fase sólida y líquida, este comportamiento, esta pendiente negativa es propia de el agua. Entonces estamos hablando del diagrama de fases de el agua. Ya les había mencionado en el video anterior que cuando tenemos el estudio de la propiedad llamada presión de vapor, pues estamos haciendo un análisis entre estas dos fases, entre la líquida y la fase gaseosa, la fase de vapor. Y cuando se le agrega un soluto al agua, estas líneas continuas en color rojo representan al diagrama de fases del agua pura. Pero si al agua pura se le agrega algún soluto, vemos que hay un corrimiento en el eje X que corresponde a la temperatura, hay un corrimiento a mayores temperaturas, lo que indica que para un punto de ebullición normal del agua, una atmósfera,
la temperatura de ebullición de ahora, la solución agua soluto, pues va a ser mayor. Esto se llama aumento ebullioscópico. Ya lo habíamos estudiado, delta de T sub B, porque estamos hablando en inglés, boiling. Ahora estamos refiriéndonos al cambio de estado entre líquido y sólido, la congelación. Este es el punto de equilibrio para que el agua se congele y el punto de congelación normal del agua a una atmósfera sabemos que corresponde a 0 grados Celsius, 32 Fahrenheit o 273.15 Kelvin. Aquí dice temperatura, punto de congelación del agua. Pero ¿qué sucede si al agua le agrego un soluto? Ya les comenté, es más difícil que se reordenen las moléculas, vamos a requerir que la temperatura deba bajar un poco más para poder cristalizar y hacemos entonces es un desplazamiento en el eje X hacia la izquierda, lo que se traduce en una disminución del punto de congelación de la disolución. Las líneas punteadas entonces estarán representando los cambios de estado, pero para el agua cuando es un solvente, cuando está mezclado con un soluto. Estas son las ecuaciones que estudiamos para la elevación del punto de ebullición o aumento ebullioscópico, que involucraban una constante ebullioscópica que dijimos que era propia del solvente. Y ahora vamos a encontrar que hay una ecuación muy similar para esta nueva propiedad coligativa, que es la disminución del punto de congelación. También vamos a hallar un delta porque es una variación. Este sería el delta. Cómo cambia la temperatura de fusión del agua pura a la temperatura de fusión cuando el agua tiene un soluto. Este es el delta. El delta se va a llamar ahora en español delta F, ¿sí? O bueno, en inglés delta fusion, pero en español también lo pueden encontrar como una C, que sería delta de T de congelación. Es igual a la diferencia de las temperaturas de congelación, pero ahora ¿entre quién? Hay que tener cuidado. ¿Quién tiene mayor punto de congelación? Miren el diagrama. El agua pura es quien tiene una mayor temperatura de congelación. ¿Quién se congela ahora a menor temperatura? La mezcla. Por eso se deja escrito número más grande menos número más pequeño para que el delta T siempre tenga signo positivo. Esto ya se los había mencionado para el aumento ebullioscópico, en donde quien tenía mayor temperatura de ebullición era la mezcla y le restábamos la temperatura de ebullición del solvente puro, para que al hacer esta operación de sustracción nos diera un delta de T sub B o sub E de signo positivo, ya que luego se iguala a una constante y a la molalidad. Aquí también, miren, el delta de T de congelación se iguala a una constante por la molalidad y como la molalidad es una forma de expresar la concentración, siempre debe ser positiva y las constantes siempre son positivas. Esa es la razón para organizar ahora la resta de esta manera. Delta de T de fusión es la propiedad coligativa llamada descenso crioscópico. Descenso crioscópico delta de T sub C en español, descenso crioscópico delta de T sub F en inglés. Y es igual a una constante. Esa constante, pues obviamente si hacemos una analogía con la otra propiedad coligativa de aumento ebullioscópico, pues tendrá que ser una constante, ya no ebullioscópica, sino crioscópica. Entrando más en detalle, la ecuación es la siguiente. La propiedad coligativa de descenso crioscópico es igual a la temperatura de congelación del solvente, que es mayor, menos la temperatura de fusión de la solución o temperatura de congelación. Se relaciona también con esta expresión que quiero que la vayan mirando. Corresponde a una ecuación de la línea recta, donde encontramos que la pendiente es la constante crioscópica y la variable, o sea, lo que va adquiriendo nuevos valores, la X, resulta ser la molalidad de la solución. Esta constante K sub F en inglés o K sub C en español se conoce como constante molal de descenso crioscópico y sus unidades son muy parecidas a las de K sub B. Kilogramo por grado Celsius sobre mol.
Recuerde que M en estas ecuaciones no es la masa, sino es la molalidad de la mezcla. Apliquemos entonces esta ecuación en un ejercicio particular. El ejercicio dice lo siguiente. Un anticongelante para automóviles consiste en etilenglicol, C2H6O2, un no electrolito no volátil. O sea, es un soluto que cumple con las características necesarias para que las ecuaciones de las propiedades coligativas funcionen a la maravilla. La pregunta es, calcule el punto de congelación de una disolución que contiene etilenglicol en un 25% en masa cuando el solvente es agua. La constante crioscópica o la constante K sub F del agua es 1,86 grados Celsius sobre molal. Recuerden nuevamente que la constante crioscópica o la constante de fusión del solvente le es propia al solvente. En este caso es claro que el solvente es agua. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Si hablamos de una propiedad coligativa y aquí están hablando de la congelación, pues tiene que ver con el descenso crioscópico. Esta es una de las versiones de esa ecuación. Delta T sub F es igual a la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. Veamos si contamos con esa información. Si es el agua, el solvente, la temperatura de fusión del agua la conocemos, es 0 grados Celsius. Nos preguntan por el punto de congelación de la disolución. O sea, nos están preguntando por esto que señalé en rojo, por la temperatura de fusión de la solución. Para poder dar respuesta, esta ecuación tendríamos que igualarla a la propiedad coligativa de descenso crioscópico, pero justamente eso es lo que no conocemos. O sea que esta versión de la ecuación no nos funciona. La otra versión de la ecuación para la propiedad coligativa dice, el cambio en la propiedad coligativa de descenso crioscópico es directamente proporcional a la constante crioscópica por la molalidad de la solución. La constante crioscópica la conocemos, es 1,86 grados Celsius sobre molal. La molalidad la conocemos. Esto se parece un poco a los ejercicios que previamente vimos para aumento bulloscópico y descenso de la presión de vapor, porque aunque no se les dé directamente en el enunciado la molalidad, tenemos un porcentaje y es un porcentaje masa-masa, con lo cual podemos empezar a hacer algún artilugio matemático para convertirlo en molalidad. Aquí repasemos entonces cómo sería la conversión de un porcentaje masa-masa a la molalidad. Recordando su química general y su química analítica, espero que esté muy claro porque pues es un tema bastante básico y es ¿qué representa un porcentaje masa a masa? Si solamente me dan el porcentaje, yo puedo representar este número como un fraccionario, que sería la parte sobre el todo. Si es el 25%, voy a decir que 25 partes son de etilenglicol, pero como es masa a masa, esas partes se llaman gramos. Tengo 25 gramos de etilenglicol sobre 100 gramos del total. Si es el total y estamos hablando del tema de soluciones, pues será 100 gramos de solución. Pero ¿cuáles son los componentes de una solución? Soluto, que en este caso sería etilenglicol, más solvente. Ya tenemos certeza de cuánto soluto hay. Hay 25 gramos. Si de los 100 gramos de mezcla, 25 gramos son de etilenglicol, pues los restantes gramos serán de agua. 100 menos 25, 75. Entonces ya tenemos acá, por simplemente una información de porcentaje masa-masa, la masa real que tenemos de soluto y la masa que tenemos del solvente. Datos muy importantes porque el objetivo es despejar la molalidad de la solución. Como ya sé la masa de soluto, que es el etilenglicol, voy a hallar las moles, porque recuerden que la idea es hallar la molalidad y la molalidad me pide en el numerador moles de soluto. Las moles de soluto serán la masa de soluto, que son 25 gramos,
Y con el peso molecular, ya que conozco la identidad del soluto que es etilenglicol, puedo obtener las moles de etilenglicol presentes en esa mezcla, 0.403. Si ya tengo el numerador, ahora veo el denominador. El denominador me dice que el solvente debe estar en unidades de kilogramo. Vuelvo y reitero acá, yo no sé por qué las personas siempre me escriben dividido un kilogramo, si en el enunciado por ningún lado mencionan que se tenían 1000 gramos de agua. De hecho, no lo mencionan, pero ya dijimos que mediante un análisis del significado de porcentaje masa-masa, pudimos deducir el valor de los gramos de agua que había. Estos gramos de agua los convertimos a kilogramos para reemplazar en la fórmula de molalidad y obtener 0.403 moles de etilenglicol están disueltos en 0.0750 kilogramos de agua. Aquí nuevamente reitero que si usted hace mal la conversión de gramos a kilogramos, pues va a tener un grave error. Y no puede decirme que le valga algo de la respuesta porque imposible que en cuarto semestre usted no pueda hacer una conversión de gramos a kilogramos. Entonces, al hacer este cociente, obtenemos que la molalidad es 5.37 molal. Continuamos. Ya tenemos la molalidad de la solución, 5.37 molal. ¿Para qué es todo esto? Porque me están pidiendo calcular el punto de congelación de la disolución. No me están preguntando por la propiedad coligativa, sino por la temperatura a la cual funde la mezcla etilenglicol-agua. Como ya tengo la molalidad y tengo la constante crioscópica del solvente, que es el agua, puedo aplicar esta segunda versión de la ecuación de la propiedad de descenso crioscópico y despejar esa disminución en el punto de congelación. 1.86 grados Celsius sobre molal, la multiplico por la molalidad de la solución, vemos que las m de molal se van a cancelar y la respuesta las voy a obtener en grados Celsius. La respuesta es 9.99 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Esta es la propiedad coligativa, este es el descenso crioscópico. Entonces, lo que va a ocurrir es que la temperatura de congelación del agua va a disminuir casi en 10 grados Celsius. Yo no sé si ustedes han escuchado, el etilenglicol es una sustancia que se llama anticongelante y es lo que se le coloca a los automóviles. Viene por colores, verde, azul, dependiendo del automóvil, porque eso va a depender de la concentración y así va a garantizar que el motor de un automóvil no se caliente mucho, ni se congele si baja mucho la temperatura. ¿Qué hacemos entonces? Vuelvo y digo, para los que están un tris despistados, esta sería la respuesta al ejercicio, pero no lo es, porque el ejercicio me está preguntando, es por el punto de congelación de la mezcla. Entonces me hace falta un paso. Usar la otra versión de la propiedad coligativa. La otra versión dice, la variación en el punto de congelación es igual a la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución, que resulta ser mi incógnita. Para despejarla, ese negativo no me gusta, entonces lo que hice fue pasar ese término a sumar y el delta de t lo pasé a la derecha con signo contrario. Para poder resolver, simplemente sustituyo la información que ya conozco. Temperatura del solvente es el agua, no la dice el enunciado, pero como el enunciado nos habla que es una solución acuosa, recuerden que esos puntos de ebullición y fusión del agua ya deben ser completamente conocidos, memorizados por ustedes. El agua congela a 0 grados Celsius, menos la variación de la propiedad coligativa, menos 9.99. A las personas se les olvida el cero. Y es como que el cero no importa, el cero es un cero a la izquierda. Pero aquí sí importa porque si usted no lo considera, se le olvida el signo negativo. El negativo me estaría indicando que la solución de etilenglicol y agua congela a menos 9.99 grados Celsius. Les había comentado en una clase anterior
que la propiedad coligativa me permitía también determinar las masas molares. Y traje aquí, a modo de ejemplo, un ejercicio que es un poco más complejo que los que habíamos analizado para la disminución en la presión de vapor y para el aumento bulloscópico. Este ejercicio lo utilicé el semestre pasado en algunos puntos de quizzes virtuales, de quizzes en clase, para que recordaran un poco el tema de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares que fueron abordados en su química general. El ejercicio dice lo siguiente. Las feromonas son compuestos que secretan las hembras de muchas especies de insectos para atraer a los machos. Uno de estos compuestos, o sea, una feromona, contiene 80.78% de carbono, 13.56% de hidrógeno y 5.66% de oxígeno. ¿De dónde salió esa composición? Porque mira que acá dice contiene. Dentro de la historia de la química, el padre de la química analítica fue Antoine Lavoisier, y él fue uno de los pioneros en el análisis centesimal o la descomposición de sustancias y la recolección de los gases o de los productos sólidos que quedaban después del tratamiento de esas sustancias para identificar el porcentaje de cada uno de los elementos constituyentes de la muestra. De ahí sale ese dato, o sea, estos porcentajes son el resultado de haber hecho un experimento. El ejercicio dice, una disolución de 1 gramo de esta feromona en 8,40 gramos de benceno, 1 gramo versus 8,40 ya nos sugiere que la feromona es el soluto y el benceno es el solvente. Una disolución de 1 gramo de esta feromona en 8,40 gramos de benceno se congela a 3,37 grados Celsius. Aquí hay mucha mala comprensión de lectura por parte de ustedes. Sé que suena chistoso, pero pues tengo que ser sincera. Muchos de ustedes interpretan que este 3,37 es la temperatura de congelación de la feromona. Otros de ustedes interpretan que 3,37 es la temperatura de congelación de los 8,40 gramos de benceno. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no leen desde el punto. Dice, una disolución de esta feromona en benceno se congela a 3,37. Esta temperatura resulta ser la temperatura de congelación de la mezcla, de la disolución. Pregunta, ¿cuál es la fórmula molecular y la masa molar del compuesto? Y me dan una información adicional. El punto de congelación del normal del benceno, normal quiere decir a una atmósfera de presión. El punto de congelación del benceno puro es 5,50 grados Celsius. Y la constante crioscópica o la constante de fusión del benceno es 5,05 grados Celsius molar. Este ejercicio también se prestó para confusión porque sufrían dislexia numérica. Entonces, 5,50 era la temperatura de congelación, pero a veces ponían 5,05 porque la confundían con los mismos números de la constante crioscópica del benceno. Deben tener cuidado. Una variación genera al final de todo el cálculo, que van a ver cómo es, una respuesta errónea. Bien, ¿cómo abordamos este ejercicio? Ya mientras lo fuimos leyendo, yo les fui dando los tips para ir interpretando qué dato tenemos, qué dato hay que despejar. Aquí nos estarían pidiendo la masa molar del compuesto y si ustedes recuerdan en el video anterior, para poder despejar la masa molar tenemos que de alguna manera hallar las moles del compuesto. Si en el ejercicio me dan los gramos de compuesto agregados, gramos sobre moles, masa molar. Y miren que aquí sí tenemos los gramos del soluto, es 1 gramo. Entonces tenemos que buscar alguna estrategia para poder despejar la masa molar. Pero ¿por qué me están preguntando la fórmula molecular? Porque miren que en ninguna parte del enunciado me hablan de la naturaleza química de esta sustancia. Entonces no tengo manera de conocer directamente su masa molar. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Como hablan del término congelación, pues vamos a encontrar que haremos uso de la propiedad coligativa llamada descenso crioscópico. Pero para eso yo quiero que primero pensemos, ¿por qué me dan los porcentajes? ¿De qué? De elementos. Mire que esta es composición elemental. Carbono, hidrógeno y oxígeno como elementos. Porque a partir de este dato, de los porcentajes de la composición centesimal, yo puedo calcular una fórmula empírica. No es lo que me están preguntando acá, fórmula molecular es diferente, pero sí puedo calcular la fórmula empírica. Y bueno, yo ya hablo con estudiantes de cuarto y quinto semestre. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Como me dan un porcentaje, yo puedo asumir que mi base de cálculo son 100 gramos de compuesto y esto quiere decir que por 100 gramos de compuesto, 80.78 gramos son de carbono. Por 100 gramos de compuesto, 13.56 gramos son de hidrógeno. Por 100 gramos de compuesto, 5.66 gramos son de oxígeno. Y si ya sé la masa específica de cada uno de los elementos que constituyen mi sustancia, puedo hallar las moles que representan cada uno de esos elementos en esa especie. Moles de carbono, masa de carbono sobre masa molar, masa atómica. Moles de hidrógeno, masa de hidrógeno sobre la masa atómica del hidrógeno. Moles de oxígeno, masa de oxígeno sobre la masa atómica del oxígeno y me arroja estos valores de moles de carbono, hidrógeno y oxígeno. Como vemos, la mayor cantidad de moles las representa el hidrógeno. Luego recordamos una de las dos leyes de Dalton. No hablo de las leyes de las presiones parciales. Dalton tenía una ley que se llamaba la ley de la composición definida y otra de las ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones múltiples indicaba que los átomos se unen unos con otros para formar moléculas y lo hacen en la relación de números enteros más sencilla. Y entonces, para saber esa relación, o sea, cuántos carbonos se relacionan con tantos hidrógenos, cuántos hidrógenos se relacionan con tantos oxígenos en una misma sustancia, pues se divide por el número de moles más pequeño, que resulta ser las moles de oxígeno. Para el caso del carbono, nos da como resultado de esa relación 19,01. Para el hidrógeno, esa relación da 38,30. Y para el caso del oxígeno, pues va a dar la unidad. Estas serían las relaciones en proporción que hay de carbono con respecto a hidrógeno, de hidrógeno con respecto a oxígeno, de carbono con respecto a oxígeno y todas las combinaciones posibles. Con estos numeritos podemos hallar lo que se denomina la fórmula empírica. La fórmula empírica de esta feromona entonces nos indica que por cada 19 átomos de carbono hay 38 átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno. Esta sería la fórmula elemental o la fórmula mínima, también se le conoce así en los textos de química general. Y esta es la fórmula real, esta sería la respuesta a la pregunta, ¿esta es la fórmula molecular? No, recuerden que les dije que fórmula empírica es diferente a fórmula molecular. ¿Cómo se calcula la fórmula molecular? Pues tendremos que buscar otra información adicional. Lo que sí podemos calcularle a esta fórmula empírica es la masa molar de la fórmula empírica. ¿Y cómo? Pues ustedes ya saben hallar la masa molar de una sustancia, multiplicando el número de átomos por la masa atómica de cada uno de ellos. Esto nos arroja un valor de 282 gramos por mol. ¿Este dato servirá? Sí, ya van a ver, lo necesitamos. No es la respuesta, esta no es la fórmula molecular y no es la masa molar. Esto es todo lo empírico. Empírico está relacionado con experimento. Esto es todo lo experimental. Pero entonces, ¿qué es lo real? Pues lo real es ¿qué es lo que realmente me va a permitir hallar la masa molar real del compuesto? Pues la propiedad coligativa. La propiedad coligativa indica que cuando usted disuelve un gramo de la feromona en 8,40 gramos de benceno, esa mezcla final congela a una temperatura de 3,37 grados Celsius. Con estos datos,
junto con estos que hallamos en el apartado anterior, vamos a aplicar la ecuación de la propiedad coligativa. Delta de F es igual a la constante de crioscópica del solvente por la molalidad de la solución. La molalidad no la conocemos, la constante crioscópica sí. Entonces, empleemos la otra versión. Delta de F será igual a la temperatura del solvente puro, que si no lo dan, la temperatura normal de congelación del benceno puro es de 5.50 grados Celsius. Y menos la temperatura de fusión de la solución, que también nos dice, porque la disolución se congela a 3.37 grados Celsius. Reemplazando estos dos valores, podemos hallar la propiedad coligativa y nos dice que la disminución en el punto de congelación es de 2.13 grados Celsius. ¿Qué hago con ese dato? Despejo la molalidad usando la segunda versión de la propiedad coligativa de la ecuación. Delta de TF, que sería la propiedad coligativa del descenso crioscópico, dividida la constante crioscópica del benceno, me da la molalidad de la solución. ¿Por qué hay que hallar la molalidad? Porque yo les dije que para poder determinar la masa molar necesitábamos hacer cualquier artilugio matemático que me condujera a despejar las moles reales del soluto que se le agregó a la mezcla. 0.422 molal es el cociente de estos dos datos. O sea que ya podemos empezar a solucionar el ejercicio. Si conozco la molalidad es igual a moles sobre kilogramo de solvente. 0.422 moles de la feromona dividido por cada kilogramo de benceno, esa es la concentración. Pero necesito solamente conocer las moles de soluto. ¿Qué hago? Cancelar el denominador. ¿Cómo? Pues en el enunciado me dicen exactamente la masa de solvente empleada, 8.40. Vuelvo y recalco lo mismo. Estos gramos hay que pasarlos a unidades de kilogramo. Esta es la conversión. 8.40 por 10 a la menos 3 kilogramos. Multiplicado por la molalidad, cancelamos kilogramos y la respuesta me da en moles, que serían los moles de la feromona. 3.54 por 10 a la menos 3. ¿Para qué me sirven estas moles? Ya les había explicado en el video anterior que cuando yo divido una masa entre las moles que ocupa esa masa, la respuesta gramos mol pues indicará la masa molar. Tengo masa de la feromona 1 gramo dividido 3.54 por 10 a la menos 3 moles de feromona y me da un resultado de 282.5 gramos por mol. Esta masa sí es la masa molar real de la feromona, porque es la real. Se halló a través de un experimento de propiedad coligativa. Esta es la real. O sea que esta es la respuesta al segundo cuestionamiento de mi ejercicio. Ahora, ¿cómo respondo el primero? ¿Cuál es la fórmula molecular? Nosotros íbamos apenas en la fórmula empírica. Pero si ustedes recuerdan su química general, si conocíamos información adicional, podíamos despejar la fórmula real del compuesto que se llama la fórmula molecular. ¿Cómo? Hallando un factor n. Este factor n es un número entero por el cual yo debo multiplicar tantas veces me dé n a la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular o fórmula real del compuesto. ¿Cómo se hallaba ese factor n? Dividíamos la masa molar real del compuesto dividida la masa molar de la fórmula empírica. Y resulta que pues la masa real es 282.5, la empírica es 282. Al dividir esto nos da la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula empírica y la fórmula molecular para esta feromona coinciden y por ende pues son la misma. La respuesta al ejercicio sería, la fórmula molecular de la feromona es C19H38O y la masa molar del compuesto es de 282 gramos por mol. Ok, muy bien.
Si recuerdan, todo este cuento de las propiedades coligativas había iniciado con un supuesto, y es que tenemos soluciones que se comportan de manera casi ideal, el solvente cumple la ley de Raoult, y el soluto que se incorporaba en la mezcla era de naturaleza no electrolítica. Pero vamos a llevar esto a extrapolarlo a la vida real, porque por ejemplo muchas soluciones y de interés farmacéutico, hablemos por ejemplo del suero fisiológico, son soluciones acuosas que tienen electrolitos disueltos. En el suero fisiológico hablamos de cloruro de sodio. Entonces, ¿será que las mezclas de electrolitos en un solvente acuoso, bueno, en este caso pues obviamente es agua, cumplirán las propiedades coligativas? Les voy a decir sí, solamente que hay que hacerle una pequeña corrección, y esa pequeña corrección es reconociendo que cuando los electrolitos están en solución acuosa, sufren el proceso de disociación. ¿Y qué significa que se disocien? Pues que ahora generarán iones, y los iones son materia. O sea que aumenta la cantidad de partículas disueltas. Y como les había mencionado, coligatus de latín juntos, indica que las propiedades coligativas son muy susceptibles o muy sensibles al número de partículas disueltas. Si yo tengo una sal que es de tipo electrolítico y se disocia, pues ya no voy a tener una mol de sal, voy a tener tantas moles de iones que sean producto de la disociación de esa sal, y esas moles van a aumentar la molalidad porque aumenta el número de partículas y la propiedad coligativa cambiará, se verá aumentada. Para recordar o para poder abordar este tema con un poco más de tranquilidad, traje unos ejemplos de disociación de electrolitos fuertes. Cloruro de sodio. Una mol de cloruro de sodio en agua se disocia en el catión sodio acuoso, o sea, hidratado, más otra mol del anión que lo acompaña, el anión cloruro hidratado. Una mol a la izquierda genera una mol de catión más una mol de cloruro. Pero estas especies que están a la derecha son las que van a terminar en disolución acuosa. O sea que la disolución acuosa ya no ve una mol de partículas, izquierda, ve 2 moles de partículas. Otro ejemplo, ¿qué tal que la sal no sea cloruro de sodio, sino tricloruro de aluminio, sólida? Aunque esta sal es poco soluble, pero bueno, en agua este electrolito se disociará en el catión, que tiene una carga positiva 3 veces, acuoso, más 3 moles, miren, este 3 viene de acá, 3 moles del anión cloruro. Aquí no es objeto de este curso explicarle por qué queda el 3 adelante. Hay que recordar que la carga de los aniones se respeta y el cloruro tiene carga -1. 3 moles de ion cloruro hidratado. ¿Qué pasa? Si no se disociara en solución, habría en inicio pues una mol de partículas. Pero como sí se disocian, ahora la mezcla siente el efecto de cuántas partículas. Una mol de aluminio y 3 moles de cloruro. Una más 3, 4. En una disolución, el solvente no se va a poner a diferenciar, ay, son tantas partículas de catión, ay, son tantas de anión. No, él siente simplemente el número total de partículas. Recuerden que esa es la definición de propiedad coligativa, aquella que no depende de la naturaleza del soluto, sino de la cantidad de soluto que hay. Otro ejemplo, sulfuro de aluminio. Sulfuro de aluminio en agua generará la disociación de sus cationes y aniones. En esta fórmula vemos que hay 2 cationes de aluminio por mol de sal, 2 de aluminio, es un catión trivalente, bueno, y 3 partículas aniónicas, 3 moles del ion sulfuro. En total, al comienzo, si no hubiese disociación, la solución sentiría una mol de soluto. Pero como se disocia en agua, ahora ¿cuántas moles sentirá? 2 que aportan cationes, 3. 2 más 3, 5. Las propiedades coligativas van a depender de la cantidad de partículas, y aquí hay 5 después de la disociación del soluto en el solvente. ¿Esto qué conlleva?
Pues que Van Hoff, sí señores, el mismo que hemos estudiado previamente con la ecuación de Van Hoff eh, determina que hay una necesidad de corregir las propiedades coligativas con un factor que hace referencia a esa capacidad de ionización o de disociación de los solutos cuando se colocan en el solvente. ¿Por qué se dieron cuenta que existía esto? Porque Van Hoff iba y medía el descenso crioscópico. Por ejemplo, aplicando la ecuación que acabamos de ver, si la solución era agua sacarosa, él preparaba a voluntad de concentración conocida una mezcla agua con azúcar y determinaba el punto de congelación y le cuadraba perfectamente por lo descrito en la ecuación. Pero cuando preparaba una solución acuosa con cloruro de sodio, el descenso crioscópico ya no era 1 grado Celsius, era 2 grados Celsius. Bajaba 2 grados la temperatura. ¿Y por qué? Si él preparó a voluntad y con mucho cuidado y siendo muy meticuloso la solución de cloruro de sodio en agua. ¿Por qué le daba diferente? Eso fue algo que lo cuestionó mucho y se dio cuenta que involucraba que el proceso de ionización, porque la ionización aumenta el número de partículas disueltas y eso generará un cambio en la molalidad, un cambio en la fracción molar y por ende un cambio en la propiedad coligativa. Para los ejemplos que les mencioné, como el cloruro de sodio genera dos especies iónicas, pues ¿cuál será ese factor de corrección o factor de Van Hoff, coeficiente de Van Hoff, que se representa por una I minúscula, una I latina? Y equivale 2 para el caso del cloruro de sodio. Para el caso del tricloruro de aluminio se generan tres especies iónicas, por ende, tres especies, perdón, iónicas negativas más una de catión de aluminio, 1 más 3, 4. Por ende, el coeficiente de Van Hoff I tendrá una equivalencia de 4. Para el sulfuro de aluminio, 2 cationes más 3 aniones, 5 en total, el coeficiente de Van Hoff I vale 5. Estos coeficientes de Van Hoff, ¿cómo los acabamos de calcular o determinar? De manera conceptual, de manera teórica, mirando netamente las ecuaciones de disociación de esos electrolitos fuertes en agua. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque teóricamente también se puede calcular, o bueno, calcular no, establecer, predecir cuál será el factor I para cada una de las sales. Pero cuando se iban a medir los descensos crioscópicos, los aumentos ebullioscópicos, la disminución de la presión de vapor de la solución no coincidía con lo que teóricamente debería dar. ¿Y por qué no? Miremos. Por ejemplo, Van Hoff preparó soluciones 0.001 molal, mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Lo preparó, fue y midió la propiedad coligativa para el cloruro de sodio y le dio un valor que no coincidía cuando se hacía el cálculo asumiendo que I, recuerde que I se llama el coeficiente o el factor de Van Hoff, cuando I valía 2. Si despejaba la propiedad coligativa, el factor Van Hoff de la propiedad coligativa que hizo en el experimento le daba que I para el cloruro de sodio no vale 2, sino vale 1.97. Un ingeniero químico diría 1.97 es lo mismo que 2, aproxime. Claro, pero recuerde que nosotros somos, bueno, yo ya soy química, ustedes están formando en una ciencia exacta, ciencia de la salud, pero igual ciencia básica. 1.97 es diferente a 2. Para el sulfato de magnesio, ¿cuáles son los iones constituyentes? El catión magnesio, ahí va uno. El anión sulfato, ahí va otro. En total, I debería valer 2. Pero se hizo el experimento y se despejó el factor de Van Hoff y se halló que tenía un valor de 1.82. Bueno, 1.82 se acerca a 2, que es lo teórico. Bien, pero no es 2. Sulfato de potasio. Sulfato de potasio, el anión sulfato es una especie, el catión potasio es más 1, o sea que ¿cuántos cationes hay de potasio? 2. 2 de potasio y 1 de sulfato, 3. ¿Cuánto teóricamente equivale I para esta sal? 3. Pero ahí se mide en un experimento y da 2.84. Claro que es cercano a 3, sí, pero no es 3.
Tricloruro de aluminio, ¿cuántos iones aporta? 3 aniones, un catión, 4. Y vale 4. Pero va y se mide en el experimento en una solución 0.001 molar y da 3.82. ¿Ok? Entonces llega y dice Van Hoff, bueno, voy a mirar si es el efecto de la concentración de las soluciones. Ahora la voy a preparar un poquito más concentrada. 0.01, 10 veces más concentrada que en el experimento anterior. Y miren lo peor. Cloruro de sodio I teórico vale 2, pero ya en este experimento le da 1,94. Sulfato de magnesio I vale 3 desde la teoría, I vale 2 desde la teoría, pero en su experimento da 1,5. Se aleja aún más de ese valor teórico de igual a 2. Sulfato de potasio, ¿cuánto debería dar I? 3. 3 iones. Pero va y lo mide, peor, da 2,69. ¿Peor que qué? Que el experimento cuando lo hizo a una concentración mucho más bajita. Tricloruro de aluminio, I debería valer 4. Va y lo hace en este experimento y le da 3,36. Ni siquiera se acerca al 4, ya está más hacia quién, hacia el 3. ¿A qué se deben estas diferencias? Ustedes hicieron una consulta en su mapa conceptual y hallaron que hay algo que se llama coeficientes de actividad. Los coeficientes de actividad representan a la concentración efectiva o concentración real de las especies en una solución. Es por eso que no da lo mismo. ¿Quién no da lo mismo? El coeficiente de Van Hoff desde la teoría como el coeficiente de Van Hoff despejado desde cualquier experimento. ¿Cómo se halla esa desviación? Si yo sé la propiedad coligativa y la mido de manera experimental, divido ese valor con respecto a la propiedad coligativa desde la teoría, o sea, aplicando una ecuación. Esto debería darme la unidad, pero vamos a ver que I no siempre da lo mismo. Y bien, ¿por qué cuando empleo Van Hoff soluciones de concentración menores que las soluciones de concentración mayor, sus resultados con respecto al coeficiente I fueron más cercanos a los teóricos que cuando estaban concentradas? Porque si ustedes lo recuerdan, para que funcione muy bien la aplicación de las propiedades coligativas, de las ecuaciones de las propiedades coligativas, las soluciones deben tener carácter ideal. Y eso se cumple entre más diluida, o sea, poco concentrada, estén las soluciones. Este coeficiente de Van Hoff es muy importante en el ámbito farmacéutico, chicos, porque ustedes van a emplear muchos medicamentos o más bien muchos APIs, muchos principios activos que se ionizan. Entonces, por eso su química analítica debe ser muy fuerte, porque ustedes deben estar en capacidad de saber si ese medicamento cuando se consume y llega al cuerpo, que somos 70-80% agua, va a padecer o no procesos de disociación. Y ese no es objetivo de mi curso. Ustedes ya vieron un curso anterior en donde vieron toda la química del equilibrio, sobre todo en bases y ácidos débiles, que son los que se disocian, pero no completamente. A modo de resumen, aunque no hemos abordado la última propiedad coligativa que se llama presión osmótica, ya que es la más importante para un químico farmacéutico y la dejaré para un único video, les mostraré que las propiedades coligativas, todo lo que hemos visto no lo van a botar a la basura, no sirve, solamente que hay que corregirlas con el factor de Van Hoff. ¿Cómo se corrigen? Tenemos la fórmula de cada una de estas propiedades: disminución en la presión de vapor, aumento en la temperatura de ebullición, disminución en la temperatura de congelación. Pero ahora, para ver lo que realmente ocurre en el momento de disolver un soluto de tipo electrolito, pues tendremos que multiplicar cada una de estas fórmulas que ya vimos por el factor I. ¿Cuál es el factor I? El factor de Van Hoff o coeficiente de Van Hoff. ¿De dónde saco I? Desde la teoría se correspondería al número de especies disociadas, o si les doy un valor experimental, pues sería el coeficiente experimental. Recuerden que en la última línea o en la última fila de esta tabla no la hemos estudiado, pero la estudiaremos en nuestro siguiente video. Ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para ampliar un poco su concepto de qué son esto de los electrolitos. Este es un ejercicio tipo parcial.
con el cual logré confundir a algunos. No hablo del semestre pasado, hablo de mis otras experiencias con otros grupos a los que he acompañado en el curso de físico-química, y fue la siguiente. Calcule el punto de congelación de una disolución acuosa de benzoato de sodio, que vamos a representar como NaBZ para ahorrar letras y tiempo. Calcule el punto de congelación de una disolución acuosa de benzoato de sodio al 10% en masa. ¿Qué es este 10%? Pues es la concentración de la disolución acuosa. ¿Quién es el solvente? Pues me dice que es acuosa, el solvente tiene que ser agua, y me dan la constante crioscópica del agua, 1.86 grados Celsius sobre molar. Mis queridos y futuros químicos farmacéuticos, este número lo van a utilizar mucho. En farmacotecnia y cuando hagan la parte clínica de su carrera, porque ustedes tendrán que corregir con el coeficiente de Van Hoff y con el descenso crioscópico muchas de las formulaciones que vayan a administrar, debido a que ustedes les van a dar una solución stock y dependiendo del historial clínico del paciente, dependiendo de sus condiciones, tendrán que decir bajo qué dosis se administra el fármaco. Y si hay que disminuir la dosis con respecto a la solución stock que usted maneja en clínica, pues tendrá que diluirlo con un solvente adecuado. Y les cuento, no siempre es agua. ¿Sí? Deben hacerlo manteniendo algo que se llama la isotonicidad con sangre o con el fluido a donde lo vayan a colocar. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Conociendo propiedades coligativas, específicamente descenso crioscópico. Como vamos a hablar del descenso crioscópico, esta es la fórmula del descenso crioscópico, pero ¿por qué ahora multiplicamos por una I? Ustedes que saben mucha química orgánica, pues ya deben reconocer que el benzoato de sodio es una sal del ácido benzoico. Y así el ácido benzoico tenga naturaleza orgánica, el hecho de que sea sal ya es un compuesto tipo electrolito. ¿Qué es un electrolito débil? Sí, pero se disocia en cierta medida. Entonces, si se disocia, aumenta el número de partículas en solución acuosa. Para poder aplicar la fórmula de la propiedad coligativa se necesita calcular la molalidad de la solución. La molalidad de la solución sería moles del benzoato de sodio sobre kilogramo de agua. Para poder hacer este cálculo, recordamos que la concentración masa-masa se puede convertir fácilmente en molalidad. Tenemos 10 gramos de benzoato de sodio por cada 100 gramos de mezcla, lo que nos sugiere entonces que si 10 gramos son benzoato de sodio, pues 90 gramos tendrán que ser del solvente. Conociendo la masa de soluto y la masa de solvente, podemos hacer las conversiones pertinentes. Masa de benzoato de sodio con el peso molecular del benzoato de sodio lo convierto en moles de benzoato de sodio. Ya tengo los gramos de agua, esos gramos de agua simplemente se convierten a kilogramos de agua y tendríamos la relación moles sobre kilogramo, que es molalidad. Molalidad de la solución de benzoato de sodio en agua, 0.771 molal. Aquí la animación me quedó al contrario, pero bueno, era para que recordaran la fórmula del benzoato de sodio. Una sal del ácido benzoico. Ya tengo la molalidad. Por lo tanto, puedo proseguir con la resolución del ejercicio. Propiedad coligativa de descenso crioscópico, delta TF es igual al factor de Van Hoff por la constante crioscópica por la molaridad. Como no me están dando información adicional en el enunciado, el factor de Van Hoff lo voy a colocar yo de manera teórica. ¿Cuál sería ese factor? Pues el benzoato de sodio se disocia en el anión benzoato y en el catión sodio más 1. ¿Cuántas especies me produce una mol de benzoato de sodio? 2. Me produce 2 iones. Por lo tanto, I vale 2. Sustituyendo estos datos en la ecuación, I vale 2, tengo la constante crioscópica del agua, 1.86 grados Celsius sobre molal, por la concentración de la molalidad de la solución, que es 0.771 molal.
Hago la operación y tengo que el descenso crioscópico va a ser de 2,87 grados Celsius. Pero, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿El descenso? No, no me están preguntando el descenso, me están preguntando el punto de congelación de la disolución acuosa, la temperatura de congelación de la mezcla. Por eso uso la otra versión de la propiedad coligativa. Delta de TF es igual a la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. Pero el delta TF yo ya lo hallé, ¿no? Es este de arriba, y lo hallé considerando la naturaleza electrolítica del soluto. Entonces no hay necesidad de volverlo a multiplicar por 2. Despejo temperatura de la solución. Está restando, paso al otro lado a sumar, el delta de T paso a la derecha con signo negativo. Y resuelvo. Recuerden que si el solvente es agua, el agua funde a 0 grados Celsius a una atmósfera de presión, menos la propiedad coligativa, 2,87 grados Celsius, lo que resulta en que la temperatura de congelación de una solución acuosa de benzoato de sodio al 10% en masa es de menos 2,87 grados Celsius. Ahora me gustaría que ustedes en casa o durante la clase resuelvan el siguiente ejercicio. Léanlo con calma, identifiquen si el soluto es electrolito o no electrolito y también identifiquen la propiedad coligativa a la cual hace referencia el enunciado. Calcular la reducción en la presión de vapor causada por la adición de 100 gramos de arseniato de sodio, que tiene una masa molar de 207,9 gramos por mol, a 1150 gramos de agua a 25 grados Celsius. La presión de vapor de agua pura a 25 grados Celsius es 23,69 milímetros de mercurio. Con este ejercicio finalizamos la exposición de la propiedad coligativa de descenso crioscópico y la introducción al concepto de el coeficiente de Van Hoff, ampliamente utilizado en las ciencias de la salud, dado que muchas soluciones acuosas involucran la disolución de sales en agua. Muchas gracias.